Y perdonad porque acabo de hacer la introducción entera con el micro muteado. Ha sido increíble. Increíble, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Pues increíblemente bien. Lo que estaba diciendo, bueno, chavales, que los de siempre, y aparte que tenemos hoy un abogado de los profesionales que controla del tema y que nos va a alumbrar sobre todo en cuestiones en las que nosotros quizás, pues, por intuición sabemos que hay cosas que están bien y cosas que están mal, pero él desde el lado de la ley, pues nos va a poder hablar mucho más en profundidad de toda la movida que está ocurriendo. Bueno, os dejo barra libre para introducir un poco el tema, para hablar un poco. Justo antes de empezar, de hecho, he intentado buscar una noticia para empezar con algo y he visto que ha habido manifestaciones, no tenía ni idea de esto. Vosotros sí lo sabíais, ¿no? Sí, sí. Estaban convocadas algunas manifestaciones. Ayer en Barcelona, pues bueno, ha salido a la luz, salió ayer, porque, bueno, salió en todos los medios de comunicación que se había habido violencia, que si las medidas de seguridad no se respetaban, etcétera, etcétera. Ajá. Y bueno, esas son las últimas noticias que tenemos con respecto a ese tema. Que yo creo que ya todos conocemos lo que ha ocurrido, que ha sido condenado Pablo Hasél a 2 años y 1 día de cárcel y que tiene 10 días para empezar en prisión. Desde hace 2 días. Tenemos imágenes de la movida. Vale, yo recuerdo, esto salió hace tiempo, ¿no? Todo el tema, o también, bueno, yo me acuerdo también del tema de Baltonic. Aquí tenemos imágenes de la... Joder. Ya había peña ahí, ¿eh? Que este vídeo es puesto de manifestación de ayer, ¿verdad? De Barcelona, se supone. Dice que había como unas 500 personas. Condenado en 2014. Ya recuerdo yo que la movida... A ver qué es lo que dicen de la condena. Dice... ¿Por qué no sé hacer zoom nunca? Soy imbécil. No, es que estoy acostumbrado al Mac, tío. Y... No, es que le estoy metiendo zoom. Vale. Manifestación fue convocada. Vale, ahora se empieza a hacer más zoom. Madre mía, necesito un equipo de realización. Vale. Ahora ya no para. En 2014 a 2 años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los grapos. A ver, es que no es la primera condena que tiene Pablo Hasél, es que es más complicado de lo que parece. O sea, no es la primera condena que tiene Pablo Hasél por el tema del enaltecimiento. Tiene una que creo que era del 2015 o algo por ahí, una condena que es firme a 2 años de cárcel. La Audiencia Nacional pues decidió que ese discurso de odio no estaba protegido por la libertad de expresión, por lo que conocemos como libertad de expresión. Entonces, bueno, al final no acabó entrando en prisión en esa ocasión. Digamos que, no sé, nos lo podrá explicar mejor nuestro abogado de hoy, porque es verdad que con 2 años deberías entrar en prisión, pero hay ciertas excepciones que se pueden aplicar para que esa persona no entre, ¿no? A ver, os comento, al parecer, digamos, yo me está informando, digamos, sobre el historial procesal de Pablo, y como aparece en esa noticia del periódico de Cataluña, Pablo Hasél ya fue condenado en 2014. La cuestión es que, digamos, me imagino los hipotéticos recursos, la Audiencia Nacional, que es la que siempre enjuicia los casos de terrorismo, y dentro de eso pues se incluye el enaltecimiento del terrorismo, decidió dejar en suspensión la pena. Eso es lo que siempre se ha comentado, que la suspensión, porque está en el artículo 80 del Código Penal, por si algún jurista me escucha. Y básicamente es lo que siempre se ha conocido como: si te condenas a menos de 2 años de prisión, no entras en prisión. Que es lo que siempre se ha conocido, y que, bueno, siempre. Y también sabemos que a la Pantoja la condenaron a 2 años de prisión y acabó entrando. Porque es una decisión potestativa del juez, no es matemática. Bueno, de hecho, pocas cosas son matemáticas. Y en ese caso sí que se le suspendió la pena, como podemos, durante 3 años. Eso quería decir que si no cometía nuevos delitos en esos 3 años, entiendo, hasta 2022, no era necesario, digamos, que cumpliese la pena. ¿Por qué? Porque el derecho entiende que al final hace más... es más problemático meter a una persona en prisión 2 años que dejarla libre. Entonces se le deja libre con la condición de... Habrá que ver ahora si con la nueva condena, por hecho, digamos, la primera de las sentencias, la primera sentencia de primera instancia es del 18,
y me imagino que será por la que le han dicho tienes 10 días para entrar en prisión. Y una pregunta que te voy a hacer porque a mí me entran dudas. Él, además de esa de la que hablábamos de 2014, tenía dos que no son sentencias firmes y no son por temas de enaltecimiento. Una creo que es por una agresión que tuvo con un periodista de TV3 y la otra creo que fue con un testigo de un juicio por el que quedó libre luego un guardia civil. ¿Eso, que no son sentencias firmes, pueden influir a la hora de tomar una decisión u otra? Pueden influir. De seguro cuando nos referimos, cuando en la suspensión de la pena se habla de los requisitos y de las circunstancias a entender, se habla de las circunstancias personales y yo entiendo que tener sentencias pendientes de firmeza debe ser una cuestión que tengan en cuenta. No obstante, no son sentencias firmes. Por tanto, estamos hablando de que si cabe recurso contra las mismas o si se ha interpuesto recurso, y más viendo cómo va la situación y como veíamos en la noticia del periódico que la sentencia, que la primera condena era de 2014 y que la suspensión llegó en el 19, estamos hablando de 5 años que igual a vosotros y a los que nos están viendo nos sorprende para un proceso penal, pero igual es el pan de nuestro de cada día. Y cuando hablamos de las limitaciones a la libertad de expresión, que todos estos días es verdad que se está hablando mucho de ello, el artículo 20 de la Constitución habla de la libertad de expresión. Nos remite también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene un artículo, que es el 19, es verdad que avala la libertad de expresión, pero luego te vas al artículo 29 y es ahí donde te está hablando de ciertas limitaciones que quizás ese sea el problema, pueden ser subjetivas si se meten dentro de un juez. Es decir, pensamos en la justicia como algo objetiva, pero yo leo ciertas cosas en ese artículo que puede dar a interpretaciones distintas de un juez a otro. Fíjate, Julia, que cómo está la cuestión con respecto a la sentencia de enaltecimiento que ha quedado firme a través de la sentencia, porque digamos la sentencia de 2018 por la que vuelven a condenar a Pablo, que lo condenan a 2 años y un día, como bien decías al principio, fue recurrida en apelación y luego recurrida al Supremo. Pues cuando fue recurrida en apelación ante la misma Audiencia Nacional, pero otra sala distinta, que es la sala de apelaciones, existe un voto particular a la sentencia de, te digo el nombre, Manuela Fernández Prado, una magistrada de la Audiencia Nacional que entendía que Pablo Hasél, pues no estará de acuerdo la jueza con las letras, o sí, no lo sabremos nunca, pero que esas manifestaciones no transgredían la libertad de expresión, sino que quedaban dentro. Y asimismo, cuando llega al Supremo y el Supremo dicta la sentencia de 7 de mayo de 2020, ahí, después del confinamiento y demás, nuevamente esa sentencia, aunque tiene un voto mayoritario, que es el que condena a Pablo Hasél a, digamos, esos 2 años y un día de prisión, más distintas multas que Pablo ha dicho que no va a pagar y por tanto es posible que se transformen en prisión, también tiene otro voto particular que más o menos va en la línea de lo que decía la anterior magistrada y que reputados profesores de Derecho Penal, se me viene a la cabeza Jacobo Dopico, que él mismo lo puso en Twitter esta semana, que con esos votos particulares y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o la recurre, o digamos, o la casan en el Constitucional o nos condenarán a nosotros, al país español, al Reino de España, que se le llama en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por violar la libertad de expresión de Pablo. Claro, es que además esto de que en un momento determinado durante el proceso judicial decidan de una manera y no de otra, es que ha ocurrido en muchos países. Yo hay un caso de un rapero también en Francia, se llama Aurel San, que en primera instancia le declararon culpable y después el Tribunal de Apelación de Versalles dijo que no, que él consideraba que no. Y de hecho, mira, tengo aquí, porque lo escribí, hice un artículo en Flick y tengo exactamente lo que dijeron del por qué no le condenaban. Y decían que censurar toda forma de creación artística inspirada en el desarraigo, malestar y sentimiento de abandono de una generación viola el principio de libertad de expresión. Además decía que toda canción debe ser analizada en el contexto musical al que pertenece y en relación a los posibles personajes imaginarios. Limitar o prohibir esa forma de expresión sería un atentado grave, según el Tribunal de Apelación de Versalles, también contra la libertad de creación,
que no sé si aquí tiene algo que ver también en este tema, porque básicamente es lo mismo. A mí esto es lo que más me interesa como creador. Efectivamente. Bueno, antes de todo, bienvenidos a todos los que estáis en el chat. Me gustaría que todos fuerais hablando y si tenéis alguna pregunta que hacer, aprovechad ahora o comentad por aquí porque esto da para debate. Yo muchas veces me lo he preguntado incluso con las letras que yo escribía. Bueno, es cierto que no me metía en temas políticos, ¿no? Pero sí que iba a tocar los cojones bastante. Cuando era más joven, porque a mí me gustaba el rollo de la provocación, entonces yo ya me voy a mi punto de vista, ¿no? Como artista. Sí, es algo que has cambiado, ¿no? Y no has vuelto a aplicar nunca ninguna letra. Lo de tocar los huevos, no... Bueno, sí lo meto, pero ahora soy más elegante, ¿sabes? Los toco con elegancia, ¿sabes? Me pongo guapo y digo, bueno, voy a tocarte los cojones, pero de forma elegante. No, la cuestión es esa, o sea... ¿Hasta dónde podría llegar yo diciendo algo? O sea, lo de Pablo Hasél ¿se debe a alguna condición en particular? ¿Ha dicho algo? Yo es que también siempre lo interpreto desde el punto de vista de... Cuando tú eres un artista, igual que en una película, yo en una película puedo ser director de cine y hacer una película de terror en la que mato a muchas personas, o incluso hacer una película sobre el Ku Klux Klan en la que van a matar a gente de raza que no sea aria. Yo me puedo montar el argumento que sea, y yo en una canción también puedo montarme la paranoia que yo quiera. Yo puedo asesinar a alguien en una canción. Bueno, tú imagínate las canciones de, yo qué sé, de Hablando en Plata a día de hoy. Por ejemplo, o sea, debería claro, estar Hablando en Plata, pero... Totalmente, claro. Bueno, o Tote y Chota, o yo qué sé, se me ocurren 1000 nombres. Pero que tú lo escuchas y sabes el contexto al que pertenecen y evidentemente sabes que nadie tiene una pistola en su cajón y va a disparar al presidente del gobierno. Eso lo sabes ya. Pero si tú dices, no, es que puede haber gente que... Porque esto lo he escuchado yo, que puede haber gente que tal, que si está un poco tocadita de la cabeza, pues escucha esto y tal. Y digo, pero vamos a ver, no podemos ser responsables ahora de que esto lo escuche un chaval joven o de que, a ver, yo hago... Lo mío va focalizado al público al que va focalizado. Si lo entiendes bien y si no, nada, no es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Y por qué tú como músico sí y un director de una película, que al final es un lado creativo lo que está sacando, no? O sea, Claro, ¿por qué lo que dice un director de cine nos lo tomamos como que es ficción o es un documental o tal? Y lo que dice un rapero generalmente, que son los que más están sufriendo este tema, lo tenemos que tomar al pie de la letra como si lo dijera porque lo siente, porque lo piensa, sin pensar en un lado creativo, que ahí está el problema. No lo sé. Mario, ¿tú qué puedes contarme sobre eso? Me interesa ver tu punto de vista. Es que tenéis, yo creo que tenéis toda la razón con lo que tú decías antes, Jota. Es que no sé yo si Tote y Shota serían los que son ahora sin los temitas de Tu madre es una foca hablando de José Mari. Al presidente, sí. Claro, que yo que soy del 95 lo pude escuchar con una edad y para empezar no sabía ni quién era José Mari, lógicamente, claro. Y luego ni mucho menos se me ocurriría llevar a cabo eso adelante, igual que si alguna vez hemos jugado a GTA, tampoco se nos ha ocurrido salir a la calle con un coche y... David Bravo, el otro día estuvimos viendo un vídeo de David Bravo en el que se reía de eso y era genial, o sea, era genial el vídeo. Claro. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué están condenando a esta persona? Y de hecho también digo otra cosa, que igualmente que estamos hablando de otros artistas, ¿por qué se ha focalizado todo sobre Pablo Hasél? ¿Porque lo han considerado peligroso? En cuanto al mensaje que como que él estaba, no sé, que tenía gente que lo escuchaba como digamos con que se focalizaban mucho en su forma de pensar, en el mensaje, digamos que súper político, porque lo consideraban... Sí, han visto un potencial. Exacto, no lo sé. Yo diría que no solo Hasél, porque son Hasél, Valtonyc, si te das cuenta, sí, también, todas las sentencias que está habiendo en contra de la libertad de expresión giran todas en torno a lo mismo. Giran todas en todo a temas políticos, ¿no? Por eso nos hace pensarnos si realmente al final lo que está ocurriendo es que la seguridad de los que tienen el poder está por encima de la libertad de expresión del resto, que es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Yo me acuerdo que haciendo el reportaje este que os comentaba antes, Ajax me decía... Están hablando en el chat justo ahora de eso y te lo leo para que... Dice, con Ajax y Proc, el juez se hizo caquita por ser tan populares y tener miedo a una revolución social. Hostia. Yo creo que no fue tal y como... Yo tengo cero idea de Ajax y Proc que han liado algo de esto, o sea... Ajax y Proc... Mira, policía. Eso es, tuvieron un problema...
con un vídeo, y además el vídeo era de Ajax, porque fue una de las primeras entrevistas así que concedía Ajax, porque antes no era propicio de entrevistas. Sí. Y el tema era de Ajax y la acusación iba hacia Ajax y hacia Proc. Esto ya es más heavy todavía, ¿sabes? Porque, vale, son hermanos, tienen un grupo que se llaman Ajax y Proc, pero es que el tema es mío. Me decía, el tema es mío. O sea, eso es como si yo hago un tema y meten al productor también en el Claro, vídeo. eso te decía, ¿Ha hecho el beat? No, porque el productor al final está presente, pero es que Proc no estaba presente en ese tema. En fin, cuestiones aparte. Decía Ajax, dice, tía, ¿cuántas canciones hay en las que hay artistas hablando de me voy a tomar tal droga, tal? O sea, artistas que están haciendo apología de un montón de tipos de drogas, que las están escuchando chavales de 13 años. Dice, contra esa gente no hay sentencias, y contra temas que tienen que ver con el poder, cuando decimos el poder es a nivel político, a nivel de fuerzas de seguridad. Dice, siempre tiene que ser con estos temas, que es una reflexión también muy interesante. Y por aquí preguntan en el chat, y yo también tengo esa duda, es decir, ¿esto dónde surge? O sea, ahí les quiere poner, Miguel dice, que quién tiene el nombre y cara del denunciante. O sea, esto, ¿qué pasa? Alguien le dice a alguien, oye, ¿tú has escuchado esto? Oye, eso yo tiene que ir otra alguien, pregunta también. tiene que ir alguien A ese respecto, en el derecho penal, que al final es donde nos estamos moviendo, porque en el derecho penal, digamos, opera, para empezar, el principio acusatorio. Te tiene que acusar a alguien para que tú vayas y te sienten en el banquillo siempre. Sí. Normalmente el Ministerio Fiscal, pero podría ser la acusación particular o incluso una hipotética acusación popular. Sí. Que eso, lo de la acusación popular, se ve mucho en los juicios de políticos, que los partidos políticos se querellan y se meten. Vale. Y en estos casos, sobre todo en el delito de enaltecimiento del terrorismo, delito de injurias a la corona o injurias contra las instituciones del Estado, que son los delitos en los que nos estamos moviendo ahora mismo, se tratan de delitos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio Fiscal se puede querellar y constituirse en acusador público y acusar a esta persona de que los ha cometido. No tiene por qué haber un denunciante propiamente dicho. Vale. Si no recuerdo mal, te lo puedo leer porque tengo la sentencia primera de Pablo Hasél aquí. Según tengo aquí, esto comienza con un informe dando cuenta de hechos confirmados por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial. Estamos hablando de que aquí no hay propiamente un denunciante. Vamos, que sí, el policía se ha metido en YouTube y ha visto eso. No nos sorprende porque ya hace... porque estos hechos son, digamos, de antes de 2018, pero no son tan lejanos como los de 2014 que leíamos. Pero sí que es verdad que en los años 2013, 2014, 2015 existieron unas operaciones que se llamaban operaciones araña, porque eran en la red, y básicamente la policía bicheaba las redes sociales en búsqueda de tweets, de contenido que pudiese ser constitutivo de delito. Eso pues dio lugar a dos casos que igual los que nos están viendo nos conocen, que son principalmente el caso de Cassandra Vera, que publicó literalmente 11 tweets de Carrero Blanco. 11 tweets, que literalmente estamos hablando que son menos de 4.000 caracteres. Estamos locos. Y luego el caso de César Strawberry, que se combinaba también con sus canciones. Sí. ¿Qué pasa? De hecho, lo comentaba Julián antes, de qué locura que a veces los jueces dicen una cosa y a veces la contraria. Fijaros, porque a las dos personas digamos, las enjuicia primero la Audiencia Nacional. En el caso de Cassandra Vera, la Audiencia Nacional la condena. Y en el caso de César Strawberry, la Audiencia Nacional lo absuelve. Y sin embargo, cuando llegamos al Supremo, el supuesto es idénticamente el contrario. A Cassandra Vera la absuelven en el Supremo y a César Strawberry lo condenan. ¿Por qué? Porque recurre el fiscal pidiendo que se le condene. Y de hecho eso luego da lugar a que el año pasado el Tribunal Constitucional, digamos, porque eso hipotéticamente es como una escalera, digamos, va de primera instancia, segunda instancia. Si hubiese determinados tipos de errores, no se pueden recurrir todas las sentencias. Vamos al Supremo, y si se han vulnerado tus derechos constitucionales, vas al Constitucional. Y en este caso, lógicamente, se había vulnerado la libertad de expresión, como acaba afirmando el Constitucional. Entonces, ¿realmente eso de dónde sale? Pues sale de que la policía se mete en internet y lo busca. No obstante, como decían antes en el chat, creo, hablaban de Valtonyc. Sí que es verdad que en el caso de Valtonyc, quiero recordar que sí que había un denunciante concreto, que es el que da lugar luego a una condena de amenazas a Valtonyc, porque Valtonyc creo que amenazó a la persona que le denunció.
Vale. Pero en el resto de casos realmente es como de oficio, que se suele decir. Yo la duda que me surgía es como, habiendo hablado del cine, habiendo hablado de todo eso, puede ser o el origen, o uno de los orígenes del problema es la legislatura vigente, la legislación vigente. ¿Tú crees que está actualizada hasta el punto de poder cubrir correctamente este tipo de hechos como tal? O sea, se trata de un problema de que la ley no está actualizada, de que no hay una ley que realmente se amolde a esto, o de que realmente se está faltando a la ley como tal y se está cometiendo un delito. Yo creo que no creo que sea necesario hacer una enmienda a la totalidad de la ley orgánica del Código Penal, pero sí que es verdad que los llamados delitos de expresión, digamos, por la doctrina, por los profesores de derecho penal que lo estudian y por jueces y por determinados jueces, creen que necesitan un cambio. Si no recuerdo mal, el Grupo de Estudios para la Política Criminal, que es como una asociación de un montón de profesores de derecho penal, presentó hace años atrás una propuesta para cambiar determinados delitos, entre ellos creo que el de enaltecimiento del terrorismo, porque no cumplían los estándares internacionales de garantía del derecho a la libertad de expresión. Es decir, si tú no puedes garantizar que se respete la libertad de expresión de esta manera, por ejemplo, investigando un delito de injurias a la corona, pues igual es que ese delito no necesita existir. Vale. Y debo decir además que no solo que la ley no esté desactualizada, si no recuerdo mal, el artículo 578 del Código Penal, que es el relativo al enaltecimiento del terrorismo, no solo es que no esté desactualizado, sino que se reformó en el 2015 para agravar las penas. Joder. La pena pasaba de 1 a 2 años, por tanto, en la primera condena era posible que no entrases en prisión, a una pena de 1 a 3 años. Es decir, si te condenaban a más de 2 años, ya no te podías acoger al supuesto de suspensión del artículo 80. Por lo tanto, ¿eso a qué ayuda? A que si yo veo el asunto como abogado, te puedo decir, mira, si nos conformamos con el mínimo de la pena y asumen los hechos, es posible que no entres en prisión. Esos son algunos de los efectos que, claro, de repente subes la pena a 1 año de prisión, pero no piensas cuáles pueden ser las consecuencias prácticas de esos cambios. Otra duda que me surge es en el tema de las canciones, creaciones audiovisuales. Hoy en día está todo inventado ya en temas digitales, se puede poner la cara, la voz de otros, pero bueno, yéndonos a lo más simple que puede ser, por ejemplo, Twitter. Tú en Twitter, a menos que sea una cuenta escondida, siempre van a poder localizarte y tú puedes crear una cuenta falsa o respaldarte bajo un personaje. ¿Cuál es la forma de probar y de confirmar que tú has escrito ese tweet? Me explico, yo tengo mi cuenta con mi cara, mi nombre, todo, pero a mí en un momento dado puede haber cogido mi móvil un compañero y poner un tweet que luego me traiga un tipo de problemática como este. Sí, ¿En qué momento van a decir? Claro. Eso es igual que David Bravo lo decía cuando a ti te llegaba que por IP tú te habías descargado no sé cuántas películas y tú dices, bueno, yo tengo el wifi, si mi vecino está robándome el wifi o mi vecino está usando mi wifi y publicando con mi IP. Le voy a agradecer a Juanjo el ejemplo. Yo sigo muchísimo a David Bravo, y no solo porque salga en determinados interludios de mi rapero favorito, sino porque creo que es un profesional de los pies a la cabeza. Total. El caso de la película esa en concreto, que a una audiencia del País Vasco pues decía, pues su IP está aquí, usted se ha bajado la película, y los jueces dijeron, no, eso no funciona así porque ha podido ser este o aquel. El problema que pasa que según tengo entendido, al estudiar los determinados casos, disponían de la IP de la cuenta de Twitter de Pablo, tanto de la del móvil como la del ordenador, la de YouTube, pero es que es mucho más sencillo que eso. Tengo entendido que Pablo reconoció que los tweets y las canciones eran suyas. Ya. Sí, pero en situaciones en las que eso, por ejemplo, tú puedes tener la localización de un móvil, no es el caso ya de Pablo, sino otro caso aparte, me pongo a mí de ejemplo. Si a mí en un momento estamos en la calle, mi colega me coge el móvil, pone un tweet tal, que luego a mí me trae problemática, ¿eso cómo hay forma de probarlo o de no probarlo? Sin reconocimiento, digamos que es un caso hiperaislado y... Literalmente, no, pero en el derecho existen los casos de laboratorio que se le llaman, y es perfectamente loable que en el día de mañana nos veamos en una así. A ver, el delito siempre es la acción, digamos, con la intención. Sin la intención del autor no existe el delito.
Otra cosa es que la intención se pueda probar por otros medios. Si fuese solo un único tuit en el que tú dices, yo qué sé, cualquiera de los tuits que ha puesto Carrerón, iba a decir, Cassandra, en su día, copia y lo pega, yo qué sé, tu hermano chico mismo, y de repente lo ves y tiene 500 retweets y te meten un puro por eso, pues teniendo en cuenta que es un tuit aislado que ni siquiera va con... Yo creo que sería prácticamente imposible, digamos, llegar a pasar de una mera denuncia. Sí. Ellos sin tener en cuenta, por supuesto, que estamos hablando que es que lo de Pablo Hasél está dentro de su libertad de expresión. Al menos claro. es la opinión que yo mantengo, que mantienen, digamos, determinados profesores de Derecho Penal en Twitter, porque la noticia ha saltado hace, creo que el 28, y estamos a 31 domingo. Y si tenemos en cuenta que eso entraría dentro de tu libertad de expresión, es que si no lo has hecho tú es porque no lo has hecho tú, pero es que aun si lo hubiese hecho tú, no sería delito. Claro, totalmente. ¿Dónde está el límite, tío? O sea, yo como artista, ¿dónde tengo que tener el límite de la libertad de expresión? ¿Dónde tengo que decir, vale, pues esto no puedo decirlo? A ver, los límites, el artículo 20 de la Constitución, del que hablaba Julia al principio del programa, los límites básicamente están recogidos en el apartado 4 del artículo, y literalmente leo: estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, que son los derechos fundamentales de los demás, en los preceptos de la ley que los desarrollen, y especialmente el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. Estos 4 apartados últimos que acabo de leer son muy importantes porque dan luego lugar a problemas como el que ha tenido, no sé si lo conocéis o lo seguís, la revista Mongolia, que la acaban de condenar en la Sala Civil del Supremo, porque en este caso hasta ahora hemos estado hablando de la penal, por utilizar la imagen de un torero que ahora mismo no me viene a la cabeza. Y básicamente, claro, decían que eso iba contra el derecho al honor y a la propia imagen de esa persona, porque como que se estaban lucrando y solo estaban haciendo sátira. De hecho, están, digamos, ahora mismo haciendo un crowdfunding, creo, para recurrir a no sé si al Constitucional o a Estrasburgo, me imagino que al Constitucional primero. Bueno, de hecho, ¿qué era una caricatura o qué es lo que era? Creo que era, no sé, no me acuerdo ni, de hecho no me lo imagino ahora, pero creo que era el torero, digamos, que creo que había tenido un accidente o algo así, y como que riéndose de eso y anunciando una sesión. Y digamos, los tribunales han entendido que eso no era libertad de expresión. Vale. Pues nada, no sé, tío. El problema ahí, en el ámbito, eso es en el ámbito civil, claro, pero en el ámbito penal, el límite realmente de la libertad de expresión lo recogen la jurisprudencia del Constitucional, y muchísimo mejor la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la de Estrasburgo, que es donde a España pues le sacan los colores en determinados asuntos. Vamos, en la última década han tenido algunas que han sido clamorosas y algunas por las que hasta se ha echado la gente a la calle cuando Estrasburgo ha tenido que decir literalmente la última palabra. Pues realmente el límite está en el riesgo. Es decir, yo puedo, digamos, decir lo que me apetezca, salvo que eso implique un riesgo, digamos, que favorezca la conducta que yo estoy enalteciendo. Es decir, si nosotros entendemos que por los tweets de Pablo Hasél y las canciones de Pablo Hasél eso puede dar lugar, no sé, me lo invento, al hipotético resurgimiento de los grapos. Claro, ese potencial del que hablábamos antes. Pero es que esos supuestos son muy puntuales. Muy puntuales. Eso debe ser la mega excepción. Y sin embargo, nos estamos encontrando que en estos casos normalmente de raperos, pero en su día fueron titiriteros o tuiteros, sin más, que digamos que utilizan sus redes sociales para lo que les apetece, y lo que les apetece es eso, pues estamos viendo que contra ellos pues no solo se inician procedimientos, sino que en ocasiones llega a la fase de juicio oral e incluso a una hipotética condena. Pero es que entonces estamos hablando en todo momento de doble moral, o sea, drogas no, política sí. Soy un juez y digo que a mí me parece que puede estar con sus palabras incitando a que vuelva no sé qué grupo terrorista, y el otro dice, pues yo creo que no. Entonces, ¿qué tienes que caer? ¿En las manos adecuadas de la justicia para salir
como si nada hubiera pasado o ir directo a la cárcel, porque es que eso es un poco peligroso. Al final derecho, el problema es ese. Ojalá el derecho fuese matemática, pero es que no lo es. Igual que de repente vemos un asunto y el juez cree al acusado y hay otro que no lo hubiese creído y la sentencia es completamente distinta. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué nos atenemos? Pues nos atenemos a eso, nos atenemos a que en estos casos normalmente el tribunal, digamos, de garantías, ya sea el constitucional, cuando digamos, dijo que en la sentencia de Strawberry se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, o ya incluso en los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que según he leído, aunque no ha salido mucho en prensa, ha estado como escondido, el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho algo así como que los delitos, digamos, de expresión se tiene que garantizar al máximo la libertad de expresión, y ha pasado muy desapercibido. Yo nada más que lo he visto en 1 o 2 medios. Yo la opinión que tengo ahora mismo, lo que se me pasa por la cabeza es que si le toca a un juez, tío con 60 años, que no ha entrado en Twitter en su vida, o otro que no ha escuchado rap en su vida, que no entiende el medio en el que se está produciendo ese acto tan chungo en ese momento, ¿no? Y tú no eres capaz de entender, yo qué sé, cómo funciona el lenguaje ahí dentro, qué recursos se usan, cómo esa persona puede llegar a interpretar bien eso, porque ya nos ha quedado claro que lo de las películas, todo el mundo sabe lo que es una película y tal, y punto, y vale. Pero entonces tendría que haber ahí un tío que entendiera de rap asesorando, o un tío que entendiera de redes sociales asesorando, porque tú puedes coger algo, sacarlo de contexto y a tomar por culo. Es que entonces no tendría, no sé dónde está ahí la mayor objetividad posible para alcanzarla. Hay que partir desde tener el mayor conocimiento posible de lo que se está tratando. Y creo que el medio es bastante importante en este sentido. Claro, mira, en uno de los casos, en uno de los votos particulares, digamos que es la parte de la sentencia donde un juez dice, pues no estoy de acuerdo con mis compañeros, respeto lo que han dicho, pero no estoy de acuerdo. En el voto particular del Supremo, que formulaban Miguel Colmenero Menéndez de Luarca y Ana María Ferrer García, 2 magistrados del Supremo, que se supone que saben de esto, y igual que ha habido otros que dicen radicalmente lo contrario, entienden que, cito textualmente, no podemos compartir como parámetro de ponderación de un eventual riesgo, lo que yo hablaba antes, la alusión a 1915 tweets en los que aparecen los términos grapo, monarquía, rey, ETA, terrorismo, Bilbo, bomba, nombre me imagino que esto es el nombre del rey actual, porque digamos que salen sin nombres para cuando tú las buscas en internet, policía y guardia civil. Quiero decir, tenemos que tener en cuenta siempre el medio en el que ellos entienden el medio en el que se mueven, y más aún, al principio, igual hace 7 años no, pero ya los magistrados lógicamente lo saben. Y no solo eso, sino que, digamos, estudian e intentan poner las cosas en su contexto. No es como de repente tú haces una canción de 3 minutos y tú sacas medio minuto. ¿Por qué? Porque luego yo cojo en el escrito de defensa y te plazco el vídeo entero, ¿sabes? Y creo sinceramente que cuando se tratan de estos delitos de expresión o delitos que inculcan algún tipo de libertad, como de la recogida en el artículo 20, los jueces la mayoría suelen ser muy, muy, muy puntillosos. Yo recuerdo el caso del coño insumiso, no sé si os acordáis, que sacaron una procesión de un coño, que el magistrado, que luego digamos que salió hasta en medios de comunicación, que como si era de derecha, que era miembro de una hermandad y no sé qué, y la sentencia es absolutoria. Y el tío estudió el asunto entero y conocía el nombre porque lo sigo en Twitter, pero se me ha ido ahora mismo. Y esa persona pues recogió los estándares de libertad de expresión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijo, bueno, igual a la gente no le gusta esto, igual a mí tampoco, pero una cosa es que te guste y otra cosa es que haya gente que tenga que pagar multas o que tenga que ir a prisión por eso, porque al final eso mismo también lo dice la sentencia del Tribunal Supremo. Es que estamos hablando de la última ratio del derecho. El derecho penal es la última ratio. El derecho penal tiene que ser usado al final, cuando ya todos los mecanismos han fallado. Y estamos hablando, pues si a esta persona, si entendemos que esta persona pues no nos dice cosas que está equivocada o que se equivoca o que estamos ideológicamente en las antípodas de lo que dice, basta con no escucharlo.
Basta Claro, con silenciarlo en Twitter. Basta con no darle ningún tipo de difusión. Si se le da difusión, pues igual es porque sus ideas tienen calado. E igual que nosotros, esta persona tiene su libertad ideológica y no se le puede tampoco, si esta persona quiere pensar que quiere una república en vez de una monarquía, pues ¿por qué le vamos a negar ese? Es que no podemos. Tiene ese derecho a la libertad ideológica garantizado. Es que es un pensamiento, de hecho, o sea, no es que esté imponiendo una república, es que tiene un pensamiento de que a él le gustaría la república. Esa es la diferencia. Yo creo que mientras no estés ejerciendo ningún tipo de daño, ya sea físico, mental o cualquier persona, es que es... Me ha parecido leer por el chat un comentario que decía eso. Dice, igual que si alguien es gilipollas y quiere llevar como bandera la del pollo, por mí perfecto. Ya sé a quién no tengo que acercarme. Efectivamente. Es que es eso. A mí mientras no me está haciendo ningún daño y yo puedo evitarlo, porque yo puedo evitarlo. Yo puedo coger, si está la persona ahí, miro para el otro lado. A mí no me va a influir ni va a cambiar nada en mi vida. Si veo un tweet, lo mismo, lo puedo bloquear o lo puedo ignorar simplemente como ignoro otras 10.000 cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, principalmente hecho, se trata porque una amenaza, ¿no? Discúlpame porque ahí, con respecto a lo que has dicho, me ha recordado una cosa que me parece fundamental, lo de la bandera del pollo. Es que hace años, creo que fue el Partido Unidas Podemos, proponía que debería introducirse un delito de enaltecimiento del franquismo. Yo pienso lo que pienso del delito de enaltecimiento del terrorismo y he escrito hasta la saciedad sobre ello. Y pienso lo mismo del otro delito. Yo creo que cada uno que enaltezca lo que le dé la gana, salvo dentro de los límites a la libertad de expresión que tenemos todos. No lo tienen unos y no lo tienen otros. Claro. Y cada cual, digamos, cada palo que aguante su vela y que digamos, dentro de no ofender, no el no ofender, porque no hay un derecho a no ser ofendido, sino el no, digamos, lesionar los derechos que tenemos los demás, pues que cada uno literalmente piense, bueno, pensar ni os cuento, pero que diga lo que quiera. Yo me quedo con un tuit de Bagheera que ha dicho que nadie debería de pisar la cárcel por cosas que salen de la boca. La cárcel es para cuando un daño se vuelve real, físico. Bueno, sí, y otras cosas más, pero por cosas que tú digas por la boca, hostia, real, es que... sí, físico, eso, efectivamente. Hombre, físico imagino que comprenderá como, ¿qué quiere decir? Una amenaza real con potencial peligro o maltrato psicológico también, pero sí, un daño real. Lo que decía Bagheera, creo, me suena que Manuela Carmena, en una entrevista me suena que fue muy criticada hace años, Manuela Carmena, que de profesión es jueza, decía algo así como que en prisión hay un 94% de personas que a su vez no debían estar. Imaginémonos ya, quiero decir, la prisión yo creo que es lo último. Que una persona por cantar entre en prisión, a mí me parece lo último. Otra cosa, no sé, si el discurso de algún genocida hubiese sido cantando, entiendo perfectamente el discurso de algún genocida que se hubiese llevado a la práctica. Lógicamente, yo creo que estamos todos de acuerdo, hay unanimidad clara en que esos discursos sí que deben ser censurados, lógicamente. Pero si estamos hablando de discursos de cambio de monarquía es que hay un catedrático que ha cogido los hechos probados de la sentencia y ha ido analizándolos literalmente. Me hace gracia lo del rey, hermano. A mí me hace gracia que él tenía cosas del rey diciendo, pues el rey esto, el rey lo otro. Han pasado el tiempo y han salido noticias por ahí y es como, bro. Y uno está donde está y otro está donde está. ¿Qué ha pasado? Ese es el problema. Oye, hombre, J. Cuadrillero, 1000 gracias, hermano. Muchísimas gracias por esa suscripción, hermano. Muchísimas gracias, tío. We the best. Another one. Ahí, al respecto de lo que hablábamos del rey, es que el problema del rey, igual que hablamos antes del artículo 20 de la Constitución, los artículos 56 a 65 garantizan la inviolabilidad del rey. Lo que se decía creo que lo vi alguna vez en un recorte de Sálvame, de que el rey te puede partir la cara y no le puedes hacer nada al rey. ¿Podemos hablar de esto? Tengo curiosidad sobre esto. ¿Esto por qué existe y qué pasa pues, aquí? La Constitución, cuando... Pues, yo os podéis imaginar que por mi cara no me dio tiempo a votarla, pero los que sí que pudieron... Bueno, tampoco, que los que sí que pudieron votarla, digamos, creo que fue el 90 y algo % de la población dijo que sí a la Constitución, y en la redacción de la Constitución había juristas de todos los signos políticos y había incluso algunos, digamos, nacionalistas catalanes. Artículos 56 a 65. Ponéis Constitución BOE en Google, los que no lo habéis mirado nunca, y podéis ver lindezas tales como 65.
al 56, perdón, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, su título es el rey de España. Inviolabilidad. El rey no se le puede... Igual que a ti, tú le debes un dinero a alguien y te meten un pleito embargándote, o tú te quieres divorciar de tu pareja y le pones una demanda de divorcio, pues al rey no se le puede ni demandar, ni denunciar, ni nada. O sea, que Sofía no se puede divorciar del rey. Igual ahora sí, no lo sé, pero Leticia no se puede divorciar de Felipe. Leticia, ahí te quedas. Bueno, yo creo que a ella no le importa buen tampoco. marrón, la verdad. Es que, tío, y claro, porque el tío este, no sé si era Pablo Hasél o quién ha sido, bueno, rimas del rey han habido siempre muchísimas. Y lo que han dicho, bueno, más allá de que podamos entrar en que el lenguaje, pues hostia, no es el que puedes encontrar en un libro de texto, pero lo que se está diciendo es algo que después se ha probado que es cierto. Con eso, ¿qué pasa? O sea, aunque sea cierto, no puedes decirlo. No sé, tío, es como... Es verdad, esa duda, o sea, tú puedes decir, puedes representar un delito, ya no nos vamos a lo del rey, digamos que otra figura política o lo que sea, que ha cometido un delito tipificado y por qué se le ha condenado, tú podrías cometer algún tipo de delito o meterte en un marrón por decir, imaginemos, pongamos un supuesto de que hay un presidente de gobierno que se llama Francisco Santoro, ese hombre comete un delito, va a prisión, cumple por ello, si yo rapeo sobre ello, estaría cometiendo un delito, se me podría... Yo entiendo que no. ¿O es únicamente a la figura del rey como tal? Voy con una cosa y después con otra, teniendo en cuenta que es un personaje público, porque era lógicamente el presidente del gobierno en el supuesto hipotético que tú me cuentas, y siendo un hecho verídico, que no estás ni calumniando, incluso claro. Imagínate, digamos, los supuestos en los que se atribuyen delitos que, digamos, en los procesos penales correspondientes, pues, o sean absueltos por falta de prueba, o me explico. En esos casos, lógicamente, yo entiendo que no estarías cometiendo delito alguno. Con respecto a lo del rey, no sé si os acordáis, hace 2 años y medio, 3, cuando salió una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exponiendo que quemar fotos del rey no era delito. Quemar fotos del rey. ¿Por qué? Pues porque digamos que entendía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la cuestión, digamos, sobre monarquía o república, realmente no se prende la imagen de Juan Carlos de Borbón, se prende la imagen del rey. ¿Por qué? Porque somos republicanos en esa cuestión. Pues entonces digamos que la situación está dentro de la libertad de expresión, y dentro de la libertad de expresión en su conexión con la libertad ideológica, que es que estamos hablando de que son derechos fundamentales, si se me permite la redundancia. Hostia. Vale. Y hablabas antes de Europa poniendo la cara roja a España. ¿Crees que se la van a poner con el tema de Hasél? Esto ya es una opinión personal porque no sabemos lo que va a ocurrir, evidentemente, pero ¿crees que se la van a poner con el tema de Hasél? ¿Y puede ir más allá de ponerle la cara roja? Es decir, ¿qué le puede pasar a España si sigue reiterando este tipo de condenas por el tema de la libertad de expresión? ¿Qué podría llegar a ocurrir? Vale, con respecto a mi opinión sobre qué creo que va a pasar, yo creo que el Constitucional va a digamos, decir algo similar a lo que ya dijo en la sentencia 35/2020, que la de César Strawberry, que entendía que se había limitado su derecho a la libertad de expresión infundadamente. Y con respecto a qué le puede pasar a España, vale, pues la cuestión radica en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es, digamos, un tribunal de nuestro Poder Judicial, sino que es un tribunal creado por el Consejo de Roma en el siglo pasado, y digamos que actúa contra los estados. Es decir, existe un Convenio Europeo de Derechos Humanos que trae derechos humanos parecidos a los de la Constitución, y que cuando se vulnera alguno de esos derechos, y ya hemos agotado todas las vías en nuestro país, por eso primero hay que ir al Constitucional para luego ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues cuando se acaban todas las vías puedes plantear un recurso. Y tú ahí dices, soy fulanito de tal y le pongo un pleito al Reino de España. Después de los trámites oportunos, pues digamos el Tribunal Europeo dice efectivamente se ha vulnerado su derecho o efectivamente no se ha vulnerado su derecho. En el caso de que se vulnere su derecho, el problema ahí es que las sentencias del Tribunal Europeo son declarativas, no tienen, digamos, ningún tipo de fuerza. No es como si lo dijese el Constitucional. Bueno, si el Supremo, por ejemplo, dice que sí al recurso y entonces el tío queda suelto y la sentencia ya es firme. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, España podría directamente pasar de ellas. Gracias a Dios no lo hace,
Y de o sea, es una especie de guía entonces, o sea, es como un... Oye, pues yo digo que esto, tú haces lo que tú quieras. Algo así. Algo, Vale. no exactamente porque otros países sí que se lo toman así. Otros países, como, bueno, los principales condenados, la mayoría de sentencias de libertad de expresión son por casos de Rusia. Ya. Y a mí se me viene, y creo que el Reino Unido, por ejemplo, firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, está dentro, digamos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero pasa de la sentencia o pasa de la mayoría de las sentencias. Gracias a Dios, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado español las cumple. Luego le vienen problemas, porque cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la llamada doctrina Parot era ilegal, España tuvo que soltar decenas de presos a la calle. Uh-huh. Y eso, digamos, produjo, digamos, distintos debates y revueltas, pero claro, al final estaban cumpliendo la ley. Ya. Y volviendo a Pablo, podría haber hecho lo mismo que hizo Valtonyc perfectamente, ¿no? Para no entrar en cárcel, ¿no? El problema ahí, según he leído, es que a Valtonyc le han admitido el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que Valtonyc no puede esperar que se le absuelva. Eso he leído. Desconozco su estatus procesal, salvo que me equivoque. Creo que si no puede recurrir al Constitucional y ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí tenemos un problema. Además que me suena que uno de los delitos por los que condenaron a Valtonyc era por las amenazas al denunciante que comenté antes. Vale, eso es otra cosa distinta ya a lo que estamos hablando. Ya ahí entra una amenaza de por medio, ¿no? Entiendo. Exactamente. Entonces, digamos, el supuesto es distinto. Igual por las amenazas esas se le podría suspender la pena y tal, pero ya nos hemos ido del supuesto. Pues Pablo se podría ir, igual que nos podemos ir dentro de tus medios. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de que es una persona que incluso ha dicho que no va a pagar la multa, que prefiere, digamos, porque, digamos, en el derecho penal pues hay distintos tipos de penas, la que más conocemos es la prisión, pero existe la multa, y si no pagas la multa se te cambia a pena de cárcel. Que en el caso de Pablo estamos hablando de que si hago toda la suma, me sale 1 año y 7 meses más de prisión, que son 3 años y medio por canciones, tweets. O sea, que no los quiere pagar ya porque ha dicho, por mis cojones gordos, que yo he dicho esto, que esto no es así, y tiro para adelante, hermano, y aunque yo sea el jodido aquí de todo esto, pero es que como se hagan firmes también las otras 2 sentencias, que no sabemos lo que ocurrirá, creo que una era 6 meses, estoy hablando un poco así pero creo que una era 6 meses y otra eran 2 años también y un día o algo así, o 2 años y algo, o sea... Ya tela. También ha confirmado que no iba a abandonar el país, que no sé si... Él siempre llevaba ya años diciendo, el exilio tampoco es libertad. O sea, esa frase se la ha escuchado muchísimas veces. Y él, cuando le dijeron 10 días, dijo, voy a esperar a que vengan a por mí. Dijo, tampoco me voy a entregar, porque no creo que tenga que pisar la cárcel. Entonces dijo, yo no me voy a entregar, pero tampoco me voy a exiliar, porque para mí eso no es la libertad. Entonces, pues nada, está esperando, según dijo, a que vayan a buscarle. Pregunta que tengo, ¿las canciones por las cuales se le han acusado las han retirado de internet? ¿O no pueden hacerlo? ¿O no tengo ni idea sobre eso? Te cuento. En el caso concreto lo desconozco, ¿vale? En este caso puntual y concreto desconozco si las canciones siguen o no siguen en los medios digitales o los tweets, igual que los tweets, realmente, porque sería lo mismo. No obstante, cuando el Código Penal habla de la pena que se impone en estos delitos, habla, digamos, de que el juez podrá tomar las medidas conducentes a que se borren estos tweets, a que se borren estas canciones. Porque aquí, mira, me están poniendo un link ahora que supongo que dice resubidas, o sea que quizás no está en su canal. Si yo resubo un tema de Pablo Hasél, uno de estos temas que ha creado el conflicto, ¿yo me comería yo algo también o qué? Pues la verdad es que no sé responderte, ¿sabes? Te puedo decir algo, pero no te voy a saber decir en concreto si... Entonces prefiero no dar más que, digamos, alguna pincelada. Y es que, bueno, lejos de que infringirías el derecho a la propiedad intelectual de la canción. Bueno, si él dice, oye, chavales, esto es libre para que lo colguéis donde queráis, que es el del permiso. Realmente ahí lo que pasa es el efecto, el denominado efecto Streisand. Como lo que pasó en su día con el libro de Fariña. Sí. El libro de Fariña lo secuestró un juez, a los 3 meses sacaron la serie y la vimos todos.
Claro. La vimos Es verdad. todos. Es Sí, sí, verdad, claro, claro. tal cual. Y el libro vendió tanto. Es que igual Pablo Hasél, si lo hubiesen dejado en su casa tranquilo, tendría muchísima menos repercusión. Claro, totalmente. Es otra duda que me surge, la de... Parece que también tiene que... pues que va relacionado con lo del delito potencial de antes, que tiene que tener cierta repercusión, porque si yo saco un tema, tiene 14 visitas, y digo esas burradas o más, es que un juez no va a perder el tiempo conmigo en decirme, mira, muy bien, lo que has dicho está feo, ya está, no va a decirme nada porque no tiene ni repercusión, ni genera ese potencial a derivar en algo mayor, como sean revueltas, como sean refundaciones de partidos. Cuando en Dublín sacaron la canción de Fuck the Police, le preguntaron a Dr. Dre, le preguntaron por ese tema. ¿Y sabéis lo que dijo? Publicidad gratis. Claro, y ahí llegaron a haber detenciones y encima del escenario incluso. Ahí intentaron silenciarlos y lo que consiguieron Totalmente. es un eco infinito y que esa canción se haya convertido en un clásico. O sea, y él lo decía así, Dr. Dre decía publicidad gratuita. Fijaros a dónde llega el asunto, ¿sabes? Aquí tenemos... Aquí tenemos el documento. Ah, sí, el docu. Es que, bueno, yo no sé si los que nos estén viendo conocerán la historia esta de Fuck the Police, que fue un tema que se prohibió en la radio, se prohibió que estuviera en bibliotecas públicas, en todos los sitios. O sea, todo lo que fuera público, ese tema no podía estar. Y ahí, a pesar de todas las voces que había en contra del tema, hubo un fiscal general, creo que era de Minnesota o de por ahí, que decía, esto no puede ser así, o sea, esto no es así, no tenemos que hacer esto con esta canción, tal. O sea, había voces también allí contrarias. Y es verdad que en Estados Unidos yo creo que son muchísimo para cómo son, porque hay mucha tela también hay que cortar, con este tema de la libertad de expresión, con artistas. Me refiero al tema no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Un ejemplo hiper claro es que hace, no sé si van a cumplirse 3-4 años, que YG y Nipsey Hussle, no, perdona, y Jeezy sacaron un tema que se llama FDT, que significa Fall Donald Trump, que el tema entero es diciendo que le jodan a Donald Trump, que le jodan a Donald Trump, que le jodan y lo dicen 20 veces, lo llegaron a interpretar en Saturday Night Live en directo cuando Donald Trump era presidente y ahí ni Dios dijo nada. Y yo no sé si habéis visto también, que se lo pasaba antes a Jota, un vídeo de Snoop Dogg que se llama Night for the Meat. Aquí está. Que sale, o sea, le he pasado una imagen, que si eso no se habla, pero español, o sea, Snoop Dogg, un tío disfrazado de Donald Trump, Snoop Dogg disparándole con la... O sea, ese vídeo es increíble, pero es que tenemos a Onyx, que en otro de los temas, creo que era Against All Authority o algo así, en ese tema crucifican a un policía. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de que si hay así pro que han tenido problema ahí por un vídeo de nada, y ahí crucifican a un policía. Childish Gambino en This is America. Sí, claro. O sea, ese vídeo es impresionante. Ese vídeo aquí habría tenido problemas fijísimo. Es que lo del riesgo es muy relativo, porque tú subes una canción y tiene 14 visitas, como decías antes, pero luego coges y si sale un chat privado filtrado de militares diciendo que van a fusilar a 26 millones de personas, y sin embargo, que por cierto, que me suena que está siendo investigado por la fiscalía, pero al final son un puñado de ex militares charlando entre ellos. ¿Me explico? ¿En qué queda? Creo que sería diferente ya en el momento que tú dejes de formar parte de ese cuerpo como tal, ¿no? En el momento que tú estés formando parte del cuerpo, yo, por ejemplo, sí que vería dificultades. El problema es que al final, cuando tú, digamos, estás jubilado y tienes tu libertad de expresión intacta, pues estamos la misma. Tú puedes decir lo que quieras, pero es que en este caso eran gente charlando entre ellos, que lo filtró uno de tantos. Y al final es que depende de eso, es que depende de si tú puedes coger y tienes 20 millones de seguidores en no sé dónde y tú empiezas a incitar a la gente. Lo veíamos con Donald Trump, justo, que Donald Trump, digamos, como que parece que publicó una serie de tweets y la gente, en base a esos tweets, cogió y se fue al Capitolio. Literalmente, es que y después no lo ha condenado. Yo creo que es un claro ejemplo, de dónde debemos situar ese riesgo, porque yo no he visto a nadie escuchar determinadas canciones y hacer determinadas actuaciones.
Claro, ¿y cómo lo justificas? Totalmente, O sea, a menos que sea un totalmente. tío con una K diciendo vengo por Pablo Hasél porque me ha gustado este tema y voy a quemar el Parlamento. Pues es que tiene que ser algo súper explícito para que digan, vale, me ha inspirado o no sé. Es que no entiendo tampoco la... Es que es como si ahora coge y digamos, sale alguien que busca la independencia del País Vasco por la fuerza y dice, no, yo es que me leí Patria de Fernando Aramburu y se me cruzó un cable. Claro. Es que con el libro no se nos ocurre nada. Que es ¿Por qué pasa ficción, con la, además. ¿por qué pasa con la música? Eso es, el lado creativo ahí te lo pasas por donde quieres. Cuando realmente nadie, no sé, no creo que porque un tío diga, es que he leído este libro, chico, pues si he leído este libro, haberlo interpretado de otra manera, ¿no? Que esto es ficción. Es que solo pasa con la música, porque extrapolado a cualquier otra forma de arte, es que hemos visto lo que decías de asesinatos, que se entera que es ficción. Es que el caso de los hermanos Coen, que empiezan películas diciendo esta historia es real, basada en hechos reales en Minnesota en el año 1985, todas las personas que aparecen llevan su nombre, fueron cometidos asesinatos, y una entrevista de 2 años después le decían, oye, que vi esta película, vi que todo había sido basado en hechos reales, tal, no sé qué, y realmente he estado buscando información al respecto de estos actos y no los he encontrado. Y dijeron, ya, es que no lo hemos inventado. Y dice, pero decís que es basado en hechos reales. Y dice, ya, pero me lo he inventado. Y según iban pasando entrevistas, decían una cosa, otros decían, no, esto es verdad. Y luego decían, no, es que es parte inventada, parte no. Y era solo por que les daba la gana. O sea, lo único que querían era decir eso. Y luego decían, no, realmente no ocurrió ningún crimen. Hace eso en la música. Al final esto solo hace dar bombo. Esto solo Claro. es una y otra vez, es un ciclo que se retroalimenta. Cuando yo hablaba antes de efecto Streisand es porque Bárbara Streisand, digamos, le puso un pleito a alguien al que quería silenciar y fue noticia que lo quería silenciar y de repente todo el mundo se enteró de lo que ella quería silenciar. Entonces, Claro. estamos las mismas. Al final, ahora tú coges y pones Pablo Hasél en YouTube y tienes decenas de visitas. ¿Y por qué? Pues igual si no hubiese salido en los medios de comunicación diciendo esta persona es una persona que enaltece el terrorismo, no tendríamos esta cuestión. Pero es que debemos hacer mucho hincapié en el tema del riesgo y mucho hincapié en que cada uno tiene su libertad de expresión, y cuando va unida a la libertad ideológica, porque esta persona tiene una ideología concreta que igual no es la tuya, pero tiene su derecho a tenerla. Por supuesto. Mira, están diciendo 2 cosas en el chat que yo creo que son importantes. Una de ellas que estaba diciendo, la música llega a más gente. A mí Ajax me dijo, cuando todo su tema judicial, me decía, nosotros ahora mismo estamos conectando con un público masivo y de una manera muy directa. Es decir, cualquier joven que nos escuche, que además tiene muchos seguidores, puede contactar con nosotros de una manera muy directa. Dice, yo creo que tienen miedo, eso con respecto a ese tema. Y después está poniendo Piluch. Pasa con la música porque es música de rojos de cierto género con mala imagen. El tema de la mala imagen en los medios de comunicación, la criminalización que hay del rap en los medios de comunicación es para estudiarla. Si tú ves la cantidad de reportajes sobre asesinatos, drogas, que de fondo tienen música rap. Y no te estoy diciendo, documentales. Te estoy hablando de reportajes en prime time en la televisión española, que no ponen el rap para nada, excepto para metértelo por detrás de manera subliminal, para criminalizar, para decir a los jóvenes, oye, cuidado también con este tema, ¿sabes? Con lo de Hasél y con Baltoni, ojo, cuidado con lo que hacéis, tranquilitos amigos, que mirad lo que puede pasar. Y ese mensaje al final cala. Yo uno de los mayores problemas que creo que puede traer esto, aparte de los temas judiciales, que evidentemente es el mayor problema, ¿no? Es la autocensura que se puede ejercer en el arte, la autocensura que se puede ejercer en el arte a raíz de todo este tema, pues de gente que diga, jolín, pues es que no quiero. El nega de los chicos de maíz me decía que con los años vas aprendiendo, ¿sabes? Que empiezas como a pensar tácticamente todo lo que estás escribiendo, que dice lo que quiere decir, pero que lo va a decir de una manera que a la hora de judicializar todos los temas y a la hora de enjuiciarle, que no fuera tan fácil enjuiciarle. Para ir sobre seguro, que al final tienes que ponerte a jugar a los malabares para decir lo que quieres decir. Claro. ¿No? Eso es, él decía, yo antes era muy explícito y lo soltaba así, y decía, ahora trato el arte de manera táctica para evitarme problemas, dice, y también me he dado cuenta de que con esto pues es una manera de, yo qué sé, de evolucionar también y de hacer unas letras un poquito más elaboradas y pues eso, tienes que pensarlo más todo y tal, pero al final sale también un poquito más el lado artístico. Pero puede haber autocensura y eso tenemos que tenerlo claro, y es una pena, porque todo lo que traiga autocensura
no es que no, al final no vamos a tener arte libre. Vamos a tener a gente con el mensaje que el resto quieren que digan. Entonces es un poco complicado ese tema y peligroso. Sí, están poniéndole un perímetro a la creatividad. Totalmente. Y es que encima es hacia un sector muy concreto, tío, porque yo es que, y a mí porque me dolió en el alma, estuvieron ignorando el trap 1 o 2 años en España, 3 años incluso, hasta 2017. Y la primera noticia que tuvimos en un medio popular nacional, que era un periódico, el titular que se extendió fue el de trap, el rap de los ninis. Y ya es como, vale, tenemos que cubrir esta mierda porque se ha hecho hiperviral, pero vamos a denostarlo al máximo posible. O sea, yo no he visto ni un otro puto titular de, yo qué sé, tío, música electrónica cualquiera, el house de los drogadictos, el metal, el rock de los asesinos en serie. O sea, nunca en la puta vida, y mira que llevo siguiendo música y medios y todo, pero es que me da mucho por culo porque siempre el titular que se ha hecho es para denostar el puto rap, el trap y todo. Siempre. Siempre. Reggaetón también, muy, muy denostado en los medios. Todo lo que es música negra, todo. Pero es que eso va unido también a los medios de comunicación que consumimos, creo yo. Y digamos, y eso va a ir cambiando con el tiempo. Quiero decir, sí. tú me ves de primeras, además que yo suelo ir con mi chaleco o en traje encima, y tú lo último que piensas es que yo tengo un póster de J&J en mi cuarto, ¿sabes? Pero bueno, literalmente es que hay que estar muy jodido en la cabeza, la verdad. Es que, y firmado además, tengo que decir, es que es lo último que piensas, es que los medios de comunicación están anclados en el pasado y hasta, yo creo que hasta el año pasado no se han dado cuenta de que les van a acabar comiendo la tostada. Que al final todo eso va a ir cambiando y no me gustaría, digamos, aunque ya, digamos, hemos cambiado un poquito de tema. Decía antes Julia que nos estamos autocensurando y que al final nada es libre. Es que tenemos que tener en cuenta, yo se lo leí una vez a David Bravo, pero no sé de dónde lo sacó, pero sí que es verdad que eso también está en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay que proteger la libertad de expresión porque si no luego llega la autocensura y el miedo a la porra llega más lejos que la porra. Sí. Claro. Si tú le metes 2 años de prisión a una persona por cantar, el resto de personas que escuchan a esta persona o que lo ven en las noticias, en esos medios de comunicación que solo ponen bases de rap cuando van a sacar X, ¿cómo decirlo? Estás, digamos, utilizando uno de conejillo de indias para explicarles a los demás lo que les va a pasar si siguen en sus 13. Sí, total. Y otra pregunta que yo te quería hacer es, porque se habla mucho de la unión, de esto hay que, de manera pública y de manera general, la gente que tiene que denunciar esto de alguna manera para que se den cuenta de que no puede ser. Aquí en España es verdad que quizá no hay unión, no solo entre los artistas, el público que sigue este tipo de música, que al final es la que más perjudicada está saliendo, no ocurre como otros sitios. Yo en Estados Unidos escuché una vez un caso que me pareció, vamos, ya no va más el caso, es de un niño, además es un menor. Era un niño que había publicado fuera de sus horas escolares un vídeo en Facebook. Se le echó del colegio. A ese niño se le expulsó del colegio por el vídeo que hizo, que no recuerdo ahora mismo lo que fue. Era algo de rap, era un tema de rap y no sé lo que había dicho dentro de ese tema. La verdad es que desconozco ahora mismo el mensaje, pero bueno, había publicado fuera de sus horas escolares, en su tiempo libre, un vídeo en Facebook. T.I., Faraón Monch, un montón de raperos se unieron todos, generaron una manada de gente denunciando este tema y al final la denuncia que había habido al chaval, porque había habido también una denuncia, se acabó con la denuncia, se le transmitió en el cole. La unión es importante de cara a que desde los tribunales se den cuenta también de ciertas cosas, o la opinión de la gente, las manifestaciones que estamos viendo estos días en la calle se quedan ahí, de puertas para afuera, y no entra dentro de los tribunales. Los jueces ¿las tienen en cuenta? ¿No las tienen en cuenta? ¿Qué pasa con esto? Yo te voy a dar ahí lo voy a realizar como llevo haciendo, digamos, creo toda la entrevista, me he dado cuenta antes, pero es más fácil, digamos, porque son casos que no suelen ser conocidos. Cuando se saltó el caso de la manada, las calles se llenaron de gente diciendo yo sí te creo, tal, y realmente tú lees la sentencia y a la víctima la creen. Y hubo manifestaciones cuando la sentencia era de primera instancia, cuando se dictó la de segunda instancia y cuando se dictó la de Supremo, creo que hasta también.
Pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, leí la sentencia de primera instancia y yo veía, digamos, lo que posteriormente salió en la sentencia del Tribunal Supremo, ¿sabes? Y ¿es necesario unidad? ¿Hay problemas si no hay unidad? Pues fíjate, si lo decíamos antes, no hay unidad ni entre los jueces. Hay 3 magistrados en este asunto que han creído oportuno que a Pablo Hasél se le tenía que absolver porque esto estaba dentro de su libertad de expresión. Y también es verdad que es que los jueces al final son imparciales y son independientes. No se les puede presionar de ningún tipo. Y si se les presiona, por final estamos hablando nuevamente de los tipos penales correspondientes. Pero es que también, ¿a qué jueces haces tu presión ahora si la sentencia ya es firme? Las sentencias del Tribunal Supremo, por norma, son firmes. Sí que es verdad que se pueden recurrir al Constitucional, pero ya es otro tipo de vía. Entonces, realmente, ahí el único tipo de presión que a mí se me ocurre sería para pedir un indulto, pero al final estamos hablando de que de si tú pides un indulto y tú indultas a alguien, al final estás reconociendo que esos hechos son delitos, pero que no tienes que cumplir la pena. No sé si eso, teniendo en cuenta lo que ha dicho Pablo sobre irse como hizo Valtonyc o sobre pagar la multa, pues digamos es congruente una cosa con la otra. Ya. Vale, y lo digo también a colación porque es verdad que estos últimos días se está ejerciendo mucha presión a los artistas, a la gente, sobre todo del mundo del rap, para que hable, para que se pronuncie. Que no sé hasta... Tú, por ejemplo, te he visto que lo has hecho mucho. Yo lo hago mucho, pero no... Bueno, luego digo 3 cosas. Dilas ya, por favor. ¿En orden o no tienen mucho que ver unas sí, otras no, eh? La primera es que me está acordando de esto, ahora que ha salido un fotógrafo abusador sexual, me quería cagar en su puta madre. Me estaba enfadando ya. La segunda es que es muy famoso, muy reconocido en el género, trabaja para una revista hiperinmensa y que no quiero amenazar porque luego la preparo, pero que me cago en sus muertos. La segunda es que sí que yo pido bastante que la gente se posicione porque en España, a colación de lo que estábamos hablando antes, es que hay un problema cultural ya de unión, sí, por supuesto, pero cultural a nivel educacional increíble. Y ya sea, o sea, primera parte, la de culpa, lo que estamos hablando antes de los medios que siempre utilizan tal. Primero los medios, por supuesto. Segundo del público porque consume mierda. Y eso no tienes que ir a una escuela 5 años para saber de lo que están hablando. Simplemente, si crees que un periódico o un medio generalista no especializado está hablando de una mierda, qué menos que irte a los medios especializados para ver qué están diciendo al respecto de esos medios especializados que seguramente tengan más ideas. Es el caso de siempre. Cogen a un personaje a escucharse 2 discos de trap y le dicen, vale, a un señor de 50 años que no sabe ni lo que es el rap, le ponen a hablar sobre trap y dice, escúchate estos 2 discos y hazme una redacción de 500 palabras que englobe todo. No va a tener ni puta idea. Pues qué menos que vayas a medios especializados a ver de lo que están hablando y su opinión respecto a eso, que seguramente tengan más idea. También, y esto pasa con el público y con los artistas, porque los artistas rechazan medios especializados porque tienen un alcance menor y luego se van a la vanguardia a conceder una entrevista que les dejan por el suelo y demás y luego vienen llorando diciendo, ay, es que han sacado mis palabras de contexto, no tienen ni puta idea. Y añado, y a los 4 días se vuelven a ir otra vez con la vanguardia y te dejan a ti tirado. Exacto, y lo vuelven a hacer. Y con eso voy con la educación cultural de país. Que, no sé, bueno, eso. Eso es lo que quería decir al respecto. Eso también va ligado a la cultura en la que vivimos, del click. Es decir, vende más un tweet en la que saquen una digamos, literalmente una frase. La entrevista dura 45 minutos, te sacan una frase, la frase la sacan de contexto y tienes clics. Y los clics, digamos, luego te metes en la página y sale la impresión de la publicidad. Y así sucesivamente. Y luego el tío de repente se empieza a hablar de él, pues vuelve a tener publicidad. Es un problema, digamos, que yo creo que con el tiempo, cuando se vayan sucediendo los medios, va a cambiar la cosa, creo yo. Ya, sí, mi pregunta es... Simplemente yo iba a decir un apunte súper rápido, perdón, Julia, y es que en los casos, como suele acabar todo, es como el caso de La Fuente, que ya no concede entrevistas a nadie en general. ¿Y esto es por qué? Porque va a un medio especializado, luego a un medio generalista, saca sus cosas de contexto, se prepara hipergorda y ya dice, pues no voy a conceder entrevistas a nadie. Para mí ese es el error, o sea, estás en tu libre derecho de no querer conceder, por supuesto, pero es como... Tienes que hacer una lectura antes de eso y es como que no todos los medios van a joderte. Es que te estás metiendo tú en fregados también en parte, y no hablo del caso de La Fuente, sino a nivel ya general, de que estás apuntando en una dirección incorrecta. Y eso, o alguien está haciendo, porque seguramente de La Fuente ni elija las entrevistas. Tendrá un manager, un representante que le diga, vete aquí o no vayas aquí. Pero coño, todos tenemos que educarnos bastante ya en cuanto a dónde está el nivel
y cuáles son los errores que se vienen repitiendo, que es lo de siempre, que no hay que inventar nada, es que están repitiendo los mismos errores y solo tenemos que copiar, copiar y copiar. No, a ver, Perdón, yo he Julia. sacado, no, no te preocupes, es que he sacado este tema porque es verdad que yo me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Tanta petición de los artistas no se pronuncian, los medios no se pronuncian, artistas que no se pronuncian, tal cual. Pero es que yo creo que el no pronunciarse, John, entra también dentro del derecho a la libertad de expresión, que es precisamente lo que estamos criticando. Entonces, yo puedo pronunciarme diciendo lo que yo opino de lo de Pablo Hasél. Puedo pronunciarme diciendo que no opino igual que tú, ¿sabes? Porque estoy dentro de la libertad de expresión para decir, mira, no opino lo que tú, John. Pero también puedo quedarme callada en mi casa y estoy ejerciendo mi derecho también a la libertad de expresión. En esta ocasión, a no expresarme. Por supuesto. Eso es. Entonces, ¿por qué exigimos a los artistas? Mira, hubo un tuit que le he buscado además, porque me he acordado de él esta mañana, sabiendo que veníamos a este tema. Pero a ver si lo encuentro por aquí. Hubo un tuit de Legendario en febrero de 2018, en relación al tema Pablo Hasél en una condena anterior. Decía, empezó todo el tema otra vez con el que se pronuncien, los raperos no se pronuncian, y decía, y me parece un tuit para marcar, a mí me parece espantoso lo que está pasando, pero si un artista X no se pronuncia, eso no lo convierte en cómplice. Otros se expresarán en sus canciones o lo harán en sus círculos. No me gusta que se imponga una forma de usar las redes y menos exigiendo, como he visto por ahí. Ese me suena a mí, ese tuit. Este tuit es de 2018. Yo te puedo hablar de mi caso. Que yo entiendo todas las posiciones y entiendo que tú también, dentro de tu derecho a la libertad de expresión, digas, pues es que yo creo que os tenéis que posicionar. Pero que el no posicionarse es también ejercer el derecho a la libertad de expresión. Por supuesto. Yo te hablo en mi caso, ya te digo, porque no conozco el resto y solo puedo hablar por mí. Yo lo hago personalmente por dos cuestiones. Lo mío, lo de mojarse, ya viene de mucho antes de Pablo Hasél, viene en general por lo mismo de antes del tema cultural. Que es que hay una incultura en España terrible hasta el punto de que un artista cree que por manifestar su posición política o su posición respecto a cualquier tema de dominio público va a perder seguidores. Va a perder seguidores. Y es que me toca bastante los huevos, porque encima lo que se ha demostrado en estos días es que lo de siempre, que siempre se manifiestan los 5 mismos, que son encima los 5 que están en posición más alta y los que no tienen ningún miedo. ¿Por qué? Porque en España la gente, los raperos en concreto, que es el ámbito del que estamos hablando, tienen 1000 seguidores, que encima han comprado 800 de esos 1000 seguidores y tienen miedo a perder 10 seguidores, cuando no es así. Cuando tú manifiestas algo, vas a generar un círculo que igual pierde 10 seguidores, pero es que vas a ganar otros 400 más fácil, tío, seguro, porque gente va a compaginar con tus ideas. Y mi protesta viene porque yo no quiero, lo dije el otro día, no quiero 4 muñecos de plástico que me hagan sonar una musiquita como las cajas estas que había antes. Yo lo que quiero es a quien con quien me identifique más o menos, a quien pueda criticarle más o menos, y con quien pueda compartir algo musicalmente o con su persona. Y por supuesto, o sea, yo te digo, lo de Pablo Hasél viene, ya te digo, lo mío viene de lo de antes porque me da, y voy a decir asco, pero me da mucha pena, tío, que haya una escena que se ha generado de monigotes de plástico que sin ningún discurso, bueno, ya sea A o B. Eso que estás diciendo, si lo tratamos desde el punto de vista de yo no me posiciono porque voy a vender 5 camisetas menos, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, es que tampoco suelo usar Twitter demasiado y tal, pero oye, pues estamos hoy aquí, estamos hablando de esto, ¿sabes? Pero igual a lo mejor esta conversación la mantengo con mis colegas. Evidentemente, creo que queda clara la postura que tenemos los 4 aquí, que es la misma. Y a lo mejor no pongo nada en Twitter, pero porque a lo mejor, pues, yo qué sé, paso de las redes sociales últimamente para contar según qué cosa. Entonces, bueno, digo que yo no lo aplico a este tema, yo aplico a que la gente se moje, pero de antes, o sea, no lo de Pablo Hasél, y puse tweets, por supuesto, pero eso, lo de Pablo Hasél, yo he puesto tweets porque estoy entrando un poco en el juego de Miguel Grimaldo, por ejemplo, dice, es alguien que está constantemente todos los días diciendo no retuiteéis cosas de que la nieve es falsa y los gilipollas estos que se creen que no nieva porque le estáis dando bola, estáis dando información, no sé qué. Entonces es como que yo he entrado, y he entrado mal, pero he entrado porque ya me he calentado en el juego ese de no quieren que den bola a esto, pues es mi forma de hacer un llamamiento a los artistas que no tienen por qué manifestar, por supuesto, pero yo les pico, y siendo consciente de lo que lo hago, y que igual no está perfectamente bien, pero les pico para que se manifiesten, porque así sé que voy a generar mayor público. Y yo estoy seguro, y sé, que ha habido artistas que no se habían manifestado y hasta que han visto eso,
les ha tocado los cojones y he dicho, pues voy a poner algo. Y a mí eso me beneficia Bueno, personalmente. Puede Pero ser. ¿pero qué beneficio sacas tú de eso? Que una persona, porque se haya sentido en ese momento presionada, haya puesto un mensaje, porque a mí me pasa igual con los mensajes que ves que son calcos unos de otros, porque coño, yo puedo opinar una cosa de lo de Pablo Esa es Hasél, otra, porque todos empiezan con lo mismo, o no me gusta la música de Pablo Hasél, pero... Y esa es otra todavía. No me gusta la música de Pablo Hasél, pero condeno. O puedes estar de acuerdo con esto o no, pero esas dos frases las ha empezado todo el mundo porque son copias unos tweets de otros. Entonces, Sí. a mí, si te están haciendo y lo estás poniendo en Twitter, estupendamente. Ahora, que lo pongas porque te sientes presionado, porque tienes que manifestarte, eso me parece sinceramente una pérdida para todos. Para él, porque no tiene la necesidad de hacer eso, y para nosotros, porque nos está engañando con el pensamiento que está manifestando ahí. Porque se ha sentido en cierto modo obligado, no le estamos obligando, ¿vale? Pero parece que moralmente tiene que hacer algo y manifestarse. O sea, hazlo si realmente eres una persona que piensas eso y que quieres luchar por esa causa, pero porque lo está poniendo todo el mundo o porque te están obligando, no. Yo voy más al punto de no es obligarte, sino simplemente lo que yo quiero hacer es en plan, posiciónate, que no pasa nada. No en plan de posiciónate, que lo tienes que hacer. Digo, posiciónate. No, tú has sido muy cañero. Has llegado a decir que los que no se posicionan son unos hijos de puta. No. Sí. Yo he dicho cómplices, hijos de puta. Yo no creo, ¿no? Espérate. Igual sí. Espérate, Grindy, que ayer saltaste mucho, ¿eh? Espérate. Sí, ayer me calenté. Puede ser, no lo recuerdo, pero puede ser porque vamos. Que yo Bueno, creo que sí, están comentando en el chat también que había muchos más temas y bueno, con muchos más casos en España. Hay un tema que se llama Los Borbones son unos ladrones de Frantes, Sarajé, El Fomega, Rasuclay. Ese salió cuando salió precisamente, eran 20 personas o 13 o 20 personas y salió precisamente para denunciar uno de estos temas. Fue como una denuncia que hicieron en plan de, pues nosotros también lo decimos. Esto pasó cuando la insurgencia, puede ser, creo. Puede ser, sí, cuando la insurgencia yo creo que fue. Sí, yo creo que salieron. Y claro, estamos en la misma. Acabo de leer el comentario del chat. Es que es eso, si estamos en que, digamos, nos encontramos ante un proceso con principio acusatorio, si nadie pone denuncia, si el fiscal no acusa, pues ahí no hay problema que valga. Ya. Pero, y la de denuncias que han quedado, que han caído en instrucción, porque lo hablamos antes de los titiriteros. Los titiriteros nunca llegaron a juicio. Los titiriteros, digamos, su caso fue sobreseído en instrucción, porque digamos que el proceso penal tiene la instrucción, que es cuando un juez, digamos, separado al que enjuicia, ve el asunto, toma declaración a todo el mundo y luego se coge y dice, vale, esto podría ser delito, y lo manda a otro juez o a jueces para que lo enjuicien sin que sepan nada de todo lo que, digamos, ya se ha hecho. Yeah. Y eso no llegó a juicio siquiera. Lo único que estoy encontrando, Julia... Yo he dicho hijo de puta y no sé si sería eso o algo similar, ¿sabes? A lo mejor en vez de... He dicho... es que hubo si mucho. no te hace hervir la sangre y no piensas difundir lo de Pablo Hasél porque no te gusta su música, eres una puta mierda. Y lo eso, suscribo. una puta mierda. O sea, pero si yo estoy denunciando eso, me voy a la manifestación, pero no lo pongo en redes sociales, soy una puta mierda. Repito el tuit. Escucha. No, ha dicho que sí, no te porque no te mola la música. Exacto. Y no piensas difundir lo de Pablo Hasél porque no te gusta su música, eres una puta mierda. No porque en general. Digo, si no lo vas a difundir solo porque no te gusta su música... Bueno, te va a salvar, sí. Sí, bueno, ya yo creo que hay mucha peña sí, en plan... Pero en fin. sí. Amor, John. No, es que... no, pero sí, yo digo, Es que está gustando porque es estaba posible tranquilo. que haya puesto, ¿eh? Es Yo posible sabía que algo. había cosas así, cosas heavies, cosas heavies había escuchado yo por ahí. Joder, sí he puesto. Estoy buscando, porque seguramente lo haya puesto, pero... Por cierto, decía Pardo en el chat, yo puedo dar un guantazo a una persona, pero si cada uno se va a su casa no hay juicio. La policía aún así, si ve el guantazo, puede denunciarlo. Esto es un delito público de los que hablábamos antes. Otra cosa, yo sé, las cuestiones, digamos, en las que, no sé, el boxeo y cuestiones así, digamos, que se considera deporte y digamos que el ánimo es de ganar el combate y no de partirle la cara al otro. Pero si la policía denuncia y luego la persona que ha sido agredida no, digamos que... Ahí la víctima tiene el deber de decir la verdad, ojo.
Sí, pero yo creo que se refiere a que si la policía no lo ve, Sí, tú te pegas una exactamente. torta con uno, cada uno os vais para vuestra casa, pues ya está, pues para adelante. Literalmente. No, La no sé. la de delitos que ocurren cada día y no se denuncian y no se Claro. investigan. Eso Sí. en criminología, el concepto de cifra negra de todos esos delitos que ocurren pero que no llegan a los juzgados y que si tú coges los hechos y los pones con el Código Penal al lado, son delitos, pero si no se investigan, si nos estuviésemos grabando 24 horas al día, igual la cifra de delitos aumentaría exponencialmente, pero tampoco es eso. No, por Dios. Oye, y una cosa que no hemos hablado que a mí también me parece muy importante, y ahora no sé, ahora con el tema de que nos están dando directos y tal, pues no creo que vaya a ocurrir mucho con Pablo Hasél, y tampoco sé hasta qué punto Pablo Hasél es una persona que dé muchos directos, porque creo que no tendrá tantos. Pero sí que con otros casos, como por ejemplo Ayas y Pro, con Costa también, que también ha tenido movidas de estas de él por machismo, no es por temas Sí, sí, sí. por temas de política, pero también él, los chicos del maíz, un montón de gente ha tenido problemas porque se les ha cancelado muchos conciertos a raíz de todas estas cosas. Es decir, las presiones que se ejercen también, hace tan gana, me parece muy importante las presiones que se ejercen también contra la libertad de expresión de esa gente en los escenarios. Claro, claro. Ya no es Eso solo afecta porque- después a los artistas, totalmente. Eso es, o sea, ¿por qué se tienen que cancelar? ¿Por qué tienen que presionar? O sea, tú deja que se haga el concierto. Es que hemos llegado a puntos de ver hace 2 años o así festivales cancelar a artistas que ya estaban metidos, cancelarlos y decir, no, te quitamos a ti y metemos a otro. Pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿me cancelas ahora porque ha salido una noticia y la gente se te ha echado encima? Porque encima es que, o sea, fue por presiones de la gente. El caso que me estoy refiriendo de un festival fue por presiones de la gente. Entonces, mucho cuidado también la gente con presionar. O sea, si es artista se planta en un escenario y no va nadie a verle, ya está, ya se acaba el asunto. O sea, con eso se acaba. Y si va la gente a verle, es porque la gente quiere ese mensaje. Sí. Están siempre Sí, como mira, eso. Pero están contando Sí. aquí incluso de SFDK, que una chica, me acuerdo de esto, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero una chica fue al punto lila a quejarse como de que estaban diciendo algo en una letra, SFDK, o sea, SFDK, sí. al A mí Sanu, me o suena, sea, de hecho, a mí me suena que yo hasta escribí en su día de eso, lo estoy buscando. Sí, eso pasó. Y lo Chicos. comenté seguro. No me asesinéis, pero yo me tengo que despedir personalmente. no, yo creo Bueno, que vamos a ir cerrando ya, yo creo que vamos Sí. a ir, Vale. vamos a ir terminando. De hecho, si queréis, cerramos ya, llevamos 1 hora y media de programa. ¿Algunas conclusiones finales que tengáis que decir al respecto? Libres, vista de futuro de esto, ¿qué carajo pasa? No sé. Yo una frase de Noam Chomsky que siempre es la que digo cuando hablo de este tema. Si no creemos en la libertad de expresión de las personas a las que despreciamos, no creemos en la libertad de expresión. Que cada uno haga lo que quiera, diga lo que quiera, más que hacer, decir lo que quiera. Y bueno, el público tonto no es, joder. Si está siguiendo es porque la idea que le está transmitiendo cuadra con él, y si no, no. Y punto. Totalmente de acuerdo. Yo, Que mientras no Mario, se haga daño, mi frase es de... ¿Cómo se llama? Que es tu libertad termina cuando empieza los gilipollas que eres. Eso. Mientras no hagas daño, me la suda. Eso es. ¿Y tú qué nos puedes decir, Mario, para cerrar esto? Yo, en primer lugar, a los que nos estáis escuchando, os animo de verdad a leer a los que saben muchísimo más que yo de libertad de expresión, y leer las sentencias del Tribunal Europeo que están a 3 tiros de clic de Google, de las condenas a Rusia, que hay algunas en español, que se ve realmente, o incluso sentencias de constitución, que se ve dónde está el límite, se ve clarísimo dónde está el límite, y que está, y yo considero, y lo consideran esos votos particulares, que este caso en concreto debería acabar, digamos, en absolución para Pablo. Habrá que ver los otros. Y por cierto, no me gustaría acabar sin agradecer a Jota que me haya invitado, que para mí es un placer, está de más decirlo. Nada, Y igualmente. que cada vez sí, esperemos que no surjan muchas polémicas de estas, pero si surge alguna y me quiere invitar, pues Pues cuenta con ello, porque ha sido un placer para mí escucharte. Yo esto ha sido más, vamos, he estado aprendiendo y escuchando todo el rato, más que opinar las 3 veces que lo he hecho. O sea que, pues cuenta con eso, que seguro que sí, tío. Para mí ha sido un placer tenerte por aquí también. Así que cuenta con ello, que como pase algo, te llamo por teléfono, bro, ha pasado esto, te necesitamos en el programa.
Eso es. Ojalá Pues que nada. no sea. Pues nada, chavales, vamos a ir desconectando. Yo voy a irme también, chicos, porque tengo que terminar de editar una cosa, así que no me puedo quedar más tiempo. Pero mañana estamos por aquí. Y tengo para la semana que viene entrevistas guapas, va a venir gente chula y se vuelve a liar otra semana más en Twitch. Y prometo llegar ciego algún día, si me lo pedís, porque Bien. veo que ha molado. Y os voy a dejar con piezas, que está por ahí también. Y le saludáis de mi parte y nada, le preguntáis también que cuando vamos a jugar otra vez al juego ese de los muñecos, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que jugaremos esta semana. Así que nada, un abrazo para todos, muchas gracias a los nuevos seguidores por esa suscripción que había por ahí y insultad a piezas de mi parte. Un abrazo, chavales. Os dejo con piezas en 10 segunditos, 9, 8... Venga, John, aprovecha de algo. Estás muy guapo con tu peladito nuevo, Voy a hacer Twitch, no vayáis a donde el piezas que ya es famoso, venid al mío.